Bueno, en este capítulo de las Habas de Pitágoras vamos a hablar acerca de un pensador bastante contemporáneo que con solo ver la pantalla de nuestros teléfonos podremos comprender a qué se refiere este autor. Pues bien, este autor del que estamos hablando es Giovanni Sartori. Y Giovanni Sartori nos habla acerca de cómo la política y los medios de difusión están conectados y están desembocando en una democracia debilitada en la era contemporánea. Y bueno, quizás nosotros nos preguntemos ¿por qué es que la democracia se ha debilitado si precisamente el demos significa que el poder tiene que estar en el pueblo y los medios de comunicación como la radio, la televisión, el internet, los periódicos y los nuevos medios que se van sumando a los ya clásicos de principios del siglo XX? Quizás nosotros nos preguntemos, bueno, si es que el ser humano dispone de más información, por lo tanto debería ser que sea un demos más apoderado, no más debilitado. Pero no estamos tomando en consideración que los nuevos medios, que son sobre todo digitales, hacen que la política, en vez de pasar de un medio escrito, pase un medio por imágenes. Y cuando nosotros empezamos a entender los temas a través de imágenes y no a través de una lectura profunda y donde exista una abstracción, esa capacidad de comprender en profundidad se pierde porque solamente navegamos por las superficies de las cosas. Porque ese dicho tan famoso que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, no lo es en cuanto a abstracción y profundidad de términos. Quizás nos ayude a ir de manera más rápida, pero por las superficies, las imágenes. Pero en cuanto a profundidad, por supuesto que no. Pero como en la sociedad contemporánea, los medios digitales hacen que la información navegue más por imágenes que por textos, lo que sucede es de que la comprensión va menguando y se va haciendo cada vez más superficial, a la vez que los problemas, precisamente por ignorar estos temas que son necesario discutir en un contexto en el cual se pueda llevar a cabo una lectura profunda de los problemas que están aconteciendo en la sociedad, pues nosotros al olvidarlos y darlos por hecho de que ya han sido entendidos por solamente ver noticias en el televisor, en los medios digitales, o escuchar de la radio lo que nos dice un locutor, que quién sabe si ese locutor esté bien informado y además de que sea apto de comprender el mensaje que está queriendo decir, pues bien, nosotros nos llenamos de esa información y entonces aparece la era de la información, pero se pierde la comprensión. Es decir, disponemos de tantos datos, pero no sabemos qué hacer con ellos. Entonces el ser humano se siente como si realmente ya estuviera informado y ya supiera qué hacer con toda esa información que tiene, pero realmente al no disponer de la capacidad de comprensión, no sirve de nada tener tantos datos en la mente. De hecho, Giovanni Sartori distingue entre el estar informados en el sentido de disponer de mucha información y en el de estar capacitados para hacer algo con esa información que tenemos. Porque él nos dice, si alguien está informado sobre temas de la física, no lo vuelve un físico. O si alguien está informado sobre temas políticos, no lo hace un político y no lo hace apto para llegar a soluciones que requiere la sociedad. Así pues, el demos se debilita porque no se educa a la sociedad para que tenga la capacidad de llevar a cabo decisiones políticas inteligentes. Y esto lo menciona en cuanto al problema de la educación, que es bastante curioso porque, bueno, a principios del siglo pasado decía que la mayoría de la gente quizás no tomaba buenas decisiones políticas porque no estaba educada y también porque era analfabeta. Entonces ya había una barrera abismal para que también se pudiera dar la comprensión. Pero lo que sucede en este siglo, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, es de que hubo un auge en cuanto a la educación
ya sea en un grado superior. Es decir, ya había más licenciados, ya empezaba a haber más estudiantes de maestría, más doctorados. Pero aún así, aunque alguien hubiera estudiado ingeniería, alguien hubiera estudiado medicina, no lo capacitaban para que pudiera tomar una buena decisión política. Es decir, un médico sin formación política tenía la misma capacidad de intervenir en el entorno político que una persona que no había ido a la universidad. Entonces había un sesgo y había un problema porque no se había atendido bien al problema de raíz. El problema de raíz no era que todos estudiaran lo que quisieran y que ya se sintieran aptos para tomar una decisión política. No, la política también es un estudio propio que necesita ser comprendido aparte de todas las ramas del conocimiento, porque es como si dijéramos que un político en algún momento pudiera ir a operar a un paciente que, no sé, tuvieran que amputarle una pierna, y obviamente no podría porque no es apto en esos conocimientos. Podrá disponer de información que diga los procedimientos que se llevan a cabo los médicos para amputar una pierna, pero no lo vuelve apto para llevar a cabo ese proceso. Entonces aquí Giovanni Sartori nos advierte que esa masificación de información que se da a través de los medios de comunicación pueden desembocar en una tecnocracia, pero una tecnocracia que sea totalitaria, en el sentido de que sea demasiado sencillo controlar a las masas, llenándolas de información que puedan mover sus sentimientos y que los lleve a actuar de cierto modo. Así también, como ya decía Ortega y Gasset, que quien manda no es precisamente quien dispone de la fuerza física, sino quien dispone de la capacidad para mover los sentimientos de los demás. Y a través de una sociedad desinformada, pero donde abunda la información, y además en donde la información es tan superficial porque se olvida de los textos y proliferan las imágenes, es más sencillo desinformar y jugar con las emociones de los pobladores, y así poder tenerlos controlados sin siquiera que se den cuenta. Ese es el problema del demos debilitado y de la masificación de la información a través de los medios electrónicos. Porque al contrario de lo que se pensaba, de que al llegar los medios y que prácticamente todo lo tuviéramos en la palma de la mano, es decir, que pudiéramos agarrar nuestro teléfono y buscar la información, esta información abunda y ni siquiera sabemos si es de procedencia buena o fidedigna, y que nos capacite para comprender el tema de que está tratando. De este modo, el que dispone de un aparato electrónico se siente ya dueño de esa información y ya no se preocupa tanto por ahondar si en efecto lo que está leyendo es verdadero o es falso. Las fake news abundan por el internet, y es tan fácil engañar a la gente porque se les ha acostumbrado a no tener un pensamiento crítico y solamente a conformarse con lo primero que ven, haciendo que en apariencia parezca información verdadera cuando en realidad no lo es. Ante este respecto, habría que decir que es importante no dejar de lado que, si bien es importante la educación en cualquier ámbito de las ramas del conocimiento, también es importante que todos tengamos una educación política, aunque sea, por así decirlo, mínima, pero que no sea por parte de medios digitales, sino que en las universidades, en las preparatorias, en las secundarias, sean obligatorias las materias de las ramas sociales. Porque sin ellas, sí, claro, habrá excelentísimos doctores, excelentísimos médicos, pero no podrán tener de un pensamiento crítico y se volverán parte de las masas. Y pensamiento crítico me refiero ante el pensamiento político. Es decir, que personas desconocidas, que quizás sí tengan los conocimientos en
el manejo de masas, vean como oportunidad el desconocimiento de la mayoría y usen los medios de comunicación para mover las emociones de la sociedad y poder tenerla bajo control sin que siquiera se den cuenta de ello. Después de este capítulo en donde Giovanni Sartori nos da a conocer la importancia de tener un pensamiento crítico y de no dejarse guiar únicamente por las noticias de los medios digitales, especialmente las que solamente vienen a través de imágenes, cuéntanos en los comentarios qué piensas acerca de la necesidad de que en las preparatorias, universidades o secundarias o incluso desde la educación básica sea necesaria la educación de las ciencias sociales y las áreas humanísticas para evitar que en un futuro, aunque tengamos excelentísimos médicos, científicos, sean manipulados por un cuerpo político minoritario que solamente disponga de los medios y del conocimiento para manejar a las masas a su conveniencia y que con ello la sociedad se convierta en una tecnocracia, pero una tecnocracia autoritaria.